¿Qué lleva a uno de los mejores perfiladores criminalistas de este país a interesarse por la figura de Bretón? ¿Qué hay de nuevo o de diferente? Bretón explica muy bien dos fenómenos que a mí siempre me han parecido muy importantes. Uno es la capacidad de cometer crímenes que la sociedad considera absolutamente monstruosos o inexplicables a través de lo que es una gran violencia destructiva dentro de una persona que no lo aparenta y por consiguiente no genera ningún tipo de amenaza. Y luego la segunda consideración es que hasta cierto punto él es innovador del crimen, porque él introduce por vez primera en la historia del crimen en España la figura del asesino de niños que genera una coartada o una excusa de desaparición durante mucho tiempo. Se dice, decís los expertos, que hay un 1% de la población que es psicópata. Pero ¿tú crees que José Bretón no entra dentro de ese 1% de psicópatas? Es un psicópata integrado, yo diría que es subclínico. Subclínico es un término que aplicamos a aquellas personas que presentan rasgos importantes pero que no cualifican para el diagnóstico pleno. Por ejemplo, esa capacidad de manipulación, de engaño, de encantar, de presentar una realidad que pueda convencer a todo el mundo, manipulación, explotación, gente que ha sabido subir, beneficiarse de los otros, historia de promiscuidad sexual muy importante. Eso él no lo tiene. Él tiene unos rasgos muy importantes de insensibilidad emocional, de falta de remordimientos, de emociones superficiales. Eso es un aspecto muy importante de la psicopatía, pero le falta esto otro para cualificar el diagnóstico pleno. Sin embargo, sí que Bretón tenía algunos otros rasgos que tú denominas triada oscura, ¿no? Exacto, sí. Narcisismo, un maquiavelismo para preparar algo con finalidad de hacer el mal. La tríada oscura incluye tres conceptos fundamentales. Por una parte, rasgos psicopáticos, donde lo importante es el desapego afectivo, la incapacidad para el arrepentimiento y para establecer vínculos significativos. Es una persona, pues, cuya afectividad está vinculada tan solo en aquello que a él le satisface, es muy básica, muy egocéntrica. En segundo lugar, en el narcisismo, que es la idea de sentirse superior y con la creencia de que los demás deben hacer lo posible para no entorpecer tus deseos. Y en tercer lugar, un maquiavelismo, en el sentido de pensar de manera oculta, elaborar planes que nadie conoce, con objeto de, moviendo los hilos de los que tú tengas a tu alcance, conseguir tus propósitos. Y Vicente, ¿cómo será la vida ahora de José Bretón en la cárcel? Ha perdido todo. Yo creo que cuando él hizo eso, la perspectiva de estar en la cárcel ni se lo planteó. Pero tiene algo que él ha utilizado el castigo. Él ha matado. Él se ha defendido de la muerte psicológica o de la muerte psíquica que implicaba que le abandonaran y ser considerado como un don nadie. Entonces, quizá eso le consuele. Una letrada que recibe el encargo de defender al que entonces era el monstruo de los monstruos en España. El monstruo de las quemadillas. El monstruo de las quemadillas, asesino de sus propios hijos. ¿Cómo llegas a José Bretón? Me llaman y me dicen que, bueno, pues que se están planteando recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, que si estoy dispuesta. Y obviamente es mi trabajo, estaba dispuesta. El recurso, aunque no estás acostumbrada, lo perdiste. El recurso lo perdí porque en este país es imposible ganar el recurso de una persona que ha sido condenada mediáticamente. O sea, ¿qué juez se atreve a absolver a José Bretón por ilegalidades cometidas en la instrucción, en el proceso? Es imposible. El caso llegó mediáticamente cerrado al tribunal. Si en vez de José Bretón, portada de los periódicos, imagen de todos los telediarios y programas, hubiese sido Pepito Pérez, ese recurso se hubiese ganado, no por inocencia, porque yo jamás defendí en el Tribunal Supremo la inocencia de mi cliente. Defendí una vulneración de derechos. En un Estado social y democrático de derechos no se puede permitir que se vulneren derechos para conseguir condenas. Cualquiera que nos esté escuchando ahora pensará que, bueno, ¿qué más da si al final se demostró que había huesos y que eran humanos? A mí como española no me da lo mismo.
porque pasado mañana a mí, a mi pareja, a mi padre o a mi madre le imputan en un procedimiento, si no se respetan sus derechos, al final les puede pasar lo mismo. ¿Qué opina la abogada de José Bretón? ¿Es culpable o es inocente? Pues si te digo la verdad, no lo sé. O sea, no lo sé. Y mira que me he tirado horas y horas intentando analizar a José Bretón para saber y llegar a la conclusión de si es culpable o no. Pero sigo sin saberlo, no lo sé. La única manera de saber si una persona es culpable es, 1, porque confiese, no ha confesado. 2, porque las pruebas del procedimiento sean tan fiables que nos lleven directamente a una condena. Y en este caso no es así. Por mucho que la sentencia sea firme y el Tribunal Supremo haya estimado que sí que es así. ¿Te has encontrado con defendidos o con acusados a los que, al mirarle a la cara, de verdad estás viendo la maldad que hay detrás de esos ojos? Sí. Sí. Pero curiosamente no era un delincuente. Un 1% de la población es psicópata. Y bueno, pues tanto en la política como en los negocios hay casi más psicópatas que en los ambientes delincuenciales. ¿Crees que José Bretón representa ese tipo de mal químicamente puro? No, eso no lo creo. Presenta ciertos rasgos, digamos, bueno, pues compatibles con la psicopatía, pero que no en absoluto conforman lo que es el conjunto de la psicopatía. Es decir, es narcisista, es egocéntrico, pero ya está. ¿Tiene esa falta de empatía también? No, yo falta de empatía no creo que tenga. Y de hecho, además, es que yo creo que si lo ha hecho, que no lo sé, ahora mismo no miente, él no se acuerda. El psiquiatra que le ha visto en la cárcel y que bueno, pues le ha hecho toda clase de pruebas, a mí personalmente me dice que no sabe si lo ha hecho o no, pero que en caso de haberlo hecho tendría un bloqueo. Es decir, no se acordaría de lo que hizo. Es tan atroz el hecho que su mente lo ha borrado. ¿Tú eres madre? No, pero no tiene nada que ver. Cuando te llega un caso de esto siempre hay un conflicto moral. Por supuesto que lo hay, seas madre o no seas madre. Pero al final la razón tiene que vencer. O sea, yo cuando defiendo a un sujeto como este, siempre me pongo en el lugar de la víctima. Yo he llorado muchas noches viendo fotos de Ruth y José. Lloré porque había 2 niños desaparecidos que se decía que habían muerto en una hoguera. Eso es muy duro y además me tocaba de cerca, porque yo estaba defendiendo a la persona acusada de haberlo hecho. Yo no lloraba por defender a esa persona, lloraba por los niños. La maldad de Bretón fue tan maquiavélica que quiso matar en vida a Ruth Ortiz, haciendo desaparecer a sus hijos. No es fácil hablar con esta mujer. El dolor que transmite es desolador. No rechaza ninguna pregunta, pero no dejo de pensar que puedo estar invadiendo emocionalmente zonas que no debería tocar. ¿Cómo era tu marido antes de que ocurriera lo que ocurrió? Un hombre machista, estricto, frío, muy controlador, obsesivo con algunas cosas. Sin embargo, de alguna manera, Ruth, en un momento dado de tu vida, tú te llegaste a enamorar de esa persona, ¿no? Sí, lo que pasa es que él aparentaba una persona totalmente distinta a lo que es en verdad, que su verdadero yo lo conocía muy poca gente. Él se esforzó toda su vida por aparentar algo que no era. E incluso yo cuando lo conocí, la primera impresión es de una buena persona, muy trabajador, muy de su familia. Era todo bueno, vamos. ¿Tú le definirías como un buen padre o como un mal padre? No, un buen padre no. No, porque tenía la obsesión también de tenerlos controlados en todo momento
que bueno, ni a ella ni a él los dejaba actuar como niños, vamos. Y desde el momento que vi claro eso, pues tenía un objetivo claro, que ni mis hijos ni yo íbamos a estar bajo esa dominación. Cuéntame cómo es el momento en el que te llaman para decir que tus niños han desaparecido. ¿Y qué es lo que piensas tú realmente? Era, bueno, un sábado tarde. Me acuerdo que mi hermano entraba a trabajar en turno de noche y me llama diciendo que había recibido una llamada en teoría, de la policía de Córdoba. Me dijo que me habían estado llamando a mí y que le habían dicho que había una denuncia puesta por desaparición de mis hijos, y ahí empezó todo. Mi agobio fue averiguar si eso era verdad, si había una denuncia real puesta o era una artimaña que había hecho él para darme un susto. ¿Y cuando verificas la denuncia? Pues ahí se me viene el mundo abajo. Yo me levanté y empecé a decir mis hijos, mis hijos. Y ya sabía que nunca los volvería a ver. ¿Llamas a tu marido para...? No, fue él el que me llama. ¿Y qué te dijo? Me dijo de una manera súper fría: se me han perdido los niños, me ha tocado a mí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Volviste a verle después de esa desaparición a él? Volví a verlo un día que fui a la cárcel a ver si conseguía averiguar algo, y fui a hablar con él. Y la verdad es que fue súper impotente ver cómo hablaba, cómo no me decía nada, cómo se agarraba a su versión de que los había perdido. Y digo, yo le decía así, vamos, se te perdieron, ¿no? Y él me miraba fijamente y me decía que sí. ¿Podría haber sido un plan perfecto? Sí, si él hubiera esperado un poco más tiempo, hubiera ido al parque más tarde y hubiera recogido los restos de la hoguera, incluso él podría estar fuera, en la calle, y nadie hubiera averiguado qué es lo que pasó. Él es muy prepotente y yo creo que pensaba que él iba a salir airoso. ¿Asesinando a vuestros hijos de alguna manera pretendía matarte a ti también en vida? Yo pensé que iba a estar haciéndome daño toda la vida. Quiero decir, como muchos padres que hay separados, que le hacen la vida imposible a sus exparejas, utilizan a los niños. Creía que era lo que él iba a hacer, era eso. Pero él tenía otro plan. ¿Tienes ganas de venganza? No, bueno, si lo tuviera delante, la verdad es que no sé lo que haría. Un día una psiquiatra me dijo que yo no sería capaz de matarlo a él, y yo digo, bueno, eso nunca se puede poner la mano en el fuego. ¿Crees que cuando salga de la cárcel dentro de menos de 20 años, crees que intentará acabar lo que empezó? No lo veo con valentía como para enfrentarse a mí directamente, pero la verdad es que no sé qué pueda estar maquinando todos estos años. Desde luego, yo estoy más tranquila con él en la cárcel que cuando me digan que está fuera.
Yo te llegaba a oír decir que si muere debería morir quemado como tus hijos. Sí, no, hombre, que lo que se merece es eso. Lo que se merece es eso. ¿Te quería? Sí, a su manera sí. Sí me quiso. ¿Y tú a él? Y yo a él. Quizás a Dante le faltaron círculos en su descripción del infierno para encerrar a bestias como Bretón. No podemos medir la maldad, su peso o su forma, sino solo sus consecuencias. ¿Cuándo dejó Bretón de ser una persona de la que enamorarse para convertirse en un monstruo? Quizás no exista una genética del mal, quizás no se herede, quizás sea solo un cortocircuito neuronal. Pero si admitimos que todo el mundo puede hacer el mal, admitimos que podemos ser como ellos. Y eso da miedo. Porque no somos como ellos. No somos como Bretón. No todos tenemos la semilla del mal germinando en nuestro interior.